Death Toll de Cáncer, el personaje de Next Dimension, se ha convertido en mi caballero de oro favorito de todo Saint Seiya. Es un personaje que inicialmente parece bastante simple, un traidor a Athena que solo ve por su conveniencia o un alivio cómico en medio de la historia que nos cuenta Kurumada. Pero poco a poco el personaje se va haciendo cada vez más complejo, conforme se van revelando sus motivaciones y los miedos personales que lo caracterizan. Death Toll suele desconcertar a muchos lectores. Parece un traidor, pero luego se revela como un fiel defensor de la justicia. Parece que atormenta a las almas atrapadas en su templo, pero luego vemos que les está haciendo ataúdes para que puedan descansar en paz. Parece muy torpe, pero comprobamos más de una vez lo inteligente que es y la gran intuición que tiene para descifrar a las personas. Parece débil y temeroso, pero luego demuestra lo terrible que es cuando se toma en serio la lucha. Es un personaje lleno de ambigüedades, y eso es parte de lo que lo hace tan atractivo y divertido. Podríamos quedarnos con la impresión inicial que seguro muchos tuvieron de Death Toll, un personaje al que mirar con mofa o hasta desprecio, pero lo cierto es que hay mucho más que explorar en él. Death Toll está marcado por la aparente crisis que él sufre con respecto a su identidad de género. La primera vez que esto se revela explícitamente es cuando Tenma lo interrumpe y le pregunta si él es un hombre o una mujer. Death Toll parece desesperado y enfurecido frente a tal duda, que parece abrir una herida especial en él. Ahora, para entender esto seria y profundamente, hay que tener al menos cierta claridad sobre de qué hablamos cuando mencionamos esa palabrita de género que en algunos causa tantos miedos y confusiones. Bueno, a ver, un par de puntos bien básicos que me gustaría aclarar, ¿no? Primero, a ver, yo sé que va a haber gente que va a venir a insultar, a criticar, ¿no? Por hablar de esos temas, que la ideología de género, que lo progre, que estas etiquetas absurdas que cierran nuestra visibilidad a tener una comprensión más profunda, más compleja, ¿no? De hecho, el personaje de Death Toll en gran parte nos da esa enseñanza, ir más allá de las etiquetas, pero bueno, igual, yo sé que va a haber esa gente que aparecerán en los comentarios. Quería hacer un par de aclaraciones más allá de eso sobre el tema, sobre el concepto, sobre la idea de género o sobre la idea de identidad de género, ¿no? Primero, la identidad de género, que es un concepto que tiene que ver mucho con el personaje de Death Toll, tiene que ver no solamente con cómo la persona se autopercibe, sino que tiene que ver además cómo la persona, todas las personas en general, construimos nuestra identidad de género en este caso en relación a la percepción que la sociedad tiene sobre cómo deberíamos ser, ¿no? Eso es bien importante, y es bien importante en el personaje de Death Toll y en sus reflexiones, en su evolución. Cómo es que no se trata simplemente de cómo él se siente, sino además cómo él siente que los demás lo perciben y por lo tanto qué genera en su propia experiencia, en sus propios traumas, en su propio crecimiento, ¿no? Esa percepción social de él. Esa es la primera aclaración que creo que es importante hacer, ¿no? Y la segunda es que identidad de género no es lo mismo que orientación sexual. Esto es importantísimo. Es muy común confundir estos dos conceptos, ¿no? La orientación sexual alude a la atracción amorosa y o sexual que tenemos por otros. Y eso no es lo mismo que la identidad de género. Se dice, por ejemplo, muchas veces, he leído en foros, en comentarios, que Death Toll es homosexual. Y realmente no hay evidencia para eso. ¿Cómo sabemos quién le atrae a Death Toll? Realmente no hay evidencia para eso para prácticamente ninguno de los personajes de Saint Seiya. No sé, por ejemplo, Shaina está enamorada de Seiya, ¿no? Y tenemos una evidencia sobre la orientación sexual de Shaina, quién le atrae. O estas viñetas del manga clásico en donde vemos a Shun y a Yune, ¿no? Donde pareciera que pasa algo entre ellos. Bueno, si es así, tenemos también allí una evidencia sobre quiénes les atraen, su orientación sexual. Pero no más. No tenemos evidencia de quién le gusta a Death Toll. Tenemos evidencia sobre su identidad de género, sobre cómo él se identifica o cuáles son las crisis personales con respecto a cómo identificarse, ¿no? Pero no sabemos quién le gusta. Y esto es bien importante para evitar los estereotipos, ¿no? Se dice que Death Toll es homosexual. No, no lo sabemos, no tenemos cómo saberlo y realmente es algo que es un tema que no le interesa a Kurumada en Saint Seiya. Pero bueno, estas son las aclaraciones básicas que quería hacer. El de identidad de género tiene que ver, sí, con la autopercepción, pero también con cómo la sociedad te juzga. Y la identidad de género no es lo mismo que orientación sexual, no hay que confundir esos dos conceptos. Pero bueno, volvamos al análisis. Desde que era niño, Death Toll siempre se ha sentido inseguro y excluido. Kurumada nos muestra un flashback en el que conversa con Odiseo. Aparentemente Death Toll siempre se aislaba de los demás para llorar, lo trataban mal y se burlaban de él, y esto le generaba mucha inestabilidad. No está seguro de cómo identificarse a sí mismo y le ruega a Odiseo que le diga con claridad si es que es un hombre o una mujer. Se siente distinto a los otros y le desespera no poder encajar. Cuando ya es adulto, vemos a un Death Toll muy diferente a aquel niño llorón e inseguro.
Death Toll aprende a lidiar con su crisis de identidad con jovialidad y también con cierta egolatría. Death Toll es gracioso, coqueto y juguetón, pero además es muy vanidoso, se quiere a sí mismo más que nadie. Varias veces a lo largo del manga se anuncia como el más guapo de todos o como el más poderoso de todos. A través del humor y del desarrollo de una gran autoestima, ha aprendido a enfrentar sus miedos personales. Y por supuesto, quien es sumamente clave en el desarrollo de su identidad es Odiseo. La lección moral que Odiseo le da a Death Toll es bastante simple, aunque a la vez muy importante y vigente. Kurumada es un autor que afirma en varias entrevistas que el propósito central de sus mangas es el entretenimiento. Dice que su aspiración no es dejar grandes mensajes en sus obras, pero que si alguna vez logra hacer esto, a la vez que entretiene al lector, se sentirá muy satisfecho. Yo creo la verdad que estas afirmaciones de Kurumada son bastante modestas. Lo cierto es que en muchas de sus obras, y quizás en especial en Saint Seiya, hay mensajes morales muy profundos, y el vínculo entre Odiseo y Death Toll es uno de esos casos. Odiseo le da una lección moral a Death Toll a la vez que se la da al lector de la obra. Para empezar a explicar esto, quiero resaltar que en el Next Dimension, cuando Death Toll le pide con desesperación a Odiseo que le aclare si es hombre o mujer, este nunca le da una respuesta. Esto me parece muy significativo. Odiseo se concentra más bien en dejarle claro a Death Toll que lo más importante es que él se esfuerce por mejorar cada vez más y por ser sincero consigo mismo. La confirmación de estas enseñanzas se manifiesta en el reencuentro que tienen ambos personajes en la Casa de Cáncer, donde Death Toll le pide a Odiseo que cumpla su promesa y le realice una operación estética para que pueda ser aún más bello de lo que es. Es un fantástico momento cómico en el que vemos por primera vez desconcertado al siempre formal e imperturbable Odiseo. Y todo culmina cuando Death Toll dice que es mejor no cambiar su aspecto, pues se da cuenta de que él debe ser tal como es y dejar sus inseguridades atrás. Esta es una enseñanza que quizás no parece muy novedosa, esforzarse por siempre ser sincero con uno mismo. Pero la novedad que Kurumada introduce y nos sorprende es que tal enseñanza está íntimamente vinculada con la crisis que Death Toll tiene con su identidad de género. Cuando Odiseo se marcha, le dice a Death Toll: ¿acaso no es lo mismo si es que eres un hombre o una mujer? Como una persona, si es que vives una vida correcta, entonces tú serás el santo de oro más grande. La enseñanza es básicamente la siguiente, al menos como yo la interpreto. No importan los estereotipos o las expectativas que los demás tengan sobre tu identidad de género. No importa si tú te etiquetas como hombre o como mujer. Tú eres alguien único y debes esforzarte por vivir con justicia. Lo clave aquí para mí es la renuncia a las etiquetas. No se habla de igualdad, ni de derechos, ni de libertad, ni de tolerancia. Se habla de algo más fundamental: ir más allá de la etiqueta, del estereotipo. Reconocer la particularidad que hay en cada persona, eso único que reside en cada identidad, más allá de los roles y estereotipos que hemos creado socialmente. Eso es lo valioso en la enseñanza de Odiseo: renunciar a esa ansiedad que muchas veces tenemos en el mundo contemporáneo por tener absolutamente claros los límites de nuestra identidad, y atreverse más bien a reconocer la singularidad imposible de categorizar que hay en Death Toll, así como la hay en cada persona. Ok, este epílogo va a ser simple, cortito, directo, porque básicamente tengo una idea que resaltar en torno a lo dicho sobre Death Toll. Y es que este personaje, una cosa que enseña que es muy importante en el mundo contemporáneo en particular, es a no tenerle miedo a la ambigüedad. Abrazar la ambigüedad que supone reconocer la complejidad de nuestras propias identidades. Vivimos hoy en día en un mundo bastante plagado de etiquetas, estereotipos. Es como que hay una exigencia a dejar muy claro, sobre todo en redes sociales, a qué bando perteneces, en qué grupo te ubicamos, qué etiqueta te ponemos. Y Death Toll creo que nos enseña algo bien importante, o bueno, Kurumada, ¿no? A través de Death Toll nos intenta enseñar algo bien importante, que es ese abrazar la ambigüedad de quienes somos, porque toda identidad humana en general es demasiado compleja como para ser encerrada en una etiqueta. Y por lo tanto, toda identidad humana es constante ambigüedad, constante complejidad. Y Death Toll ya no le tiene miedo a su ambigüedad. Death Toll juega con su ambigüedad. Juega con eso, se divierte con eso y ha llegado a un punto en su vida en el cual está orgulloso incluso de eso. Y me gustaría citar una entrevista que le hacen a Kurumada en el 2003, en donde él dice algo bien interesante que creo que tiene que ver directamente con esto.
Ya Kurumada está hablando sobre si Masami Kurumada es realmente su verdadero nombre y él dice que sí. Y dice lo siguiente, lo cito. Cuando era niño no me gustaba mi nombre y me lo quería cambiar, ya que Masami es también usado para niñas. Pero llegué a comprender que tu nombre es una cosa que debe hacer brillar por uno mismo. Esto que dice Kurumada a mí me parece fantástico, me parece que tiene mucho que ver con quién es el personaje de Dead Toll. Porque ojo con lo que Kurumada está diciendo, ¿no? No está diciendo aprendí a dejar de sentir vergüenza por mi nombre, porque yo sé que yo soy un hombre y no importa si Masami es nombre de mujer. No está diciendo exactamente eso. Kurumada está diciendo, aprendí que yo tengo que brillar por mí mismo y que mi nombre, Masami, tiene esta ambigüedad. Tiene esta ambigüedad de que también es utilizado como nombre de mujer. ¿Y sabes qué? No importa. Eso es quien soy yo. Yo soy esta ambigüedad. Yo puedo brillar por quién soy yo más allá de cómo el mundo intenta etiquetarme. Bueno, eso es Dead Toll. Y esa es una de las enseñanzas más importantes que Kurumada yo creo que ha estado intentando manifestar a lo largo de muchas de sus obras, ya sea consciente o inconscientemente que haya estado él intentando hacer esto, ¿no? Y quizás nunca antes había logrado con tanta genialidad, ¿no? y profundidad manifestar esta enseñanza, manifestar esta idea, como lo ha hecho finalmente en el Next Dimension con el personaje de Dead Toll.